El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si al final pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, hoy en el Evangelio hemos escuchado una especie de resumen de lo que implica seguir a Jesús. Jesús le dice a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. En primer lugar, la invitación de Jesús brota de la libertad. Dios no obliga a nadie a seguirlo. Y esto es muy bello. Dios nos crea a nosotros libres y nos hace una invitación de amor para seguirlo a Él. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, dice bellamente: mira que estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres, yo entraré y cenaré contigo. Hoy Jesús nos dice: el que quiera. Él nos invita, Él nos llama, pero Él quiere una respuesta libre. Jesús no nos viene a imponer su doctrina, su mensaje de salvación. Fruto de nuestra libertad, hermanos, tiene que nacer una respuesta generosa, alegre. Es muy triste, por ejemplo, ver cómo muchos cristianos, incluso los que vienen a misa, ven el seguimiento a Jesús como algo pesado, como una carga insostenible, como si cumplir los mandamientos de Dios fuera una especie de esclavitud. Y Jesús en el Evangelio nos dice: yo he venido para que el mundo tenga vida y la tenga en abundancia. Jesús nos viene a liberar de nuestras esclavitudes. Jesús viene a liberarnos de la muerte, del pecado y del mal. Y la primera consecuencia de nuestra respuesta tiene que ser una respuesta alegre, una respuesta entusiasta al amor de Dios. Fíjense bien, incluso en las adversidades de la vida. Y aquí viene la segunda condición para seguir a Jesús: la renuncia de sí mismos. Y esto es bien difícil en nuestra cultura actual. Vivimos una cultura centrada en el egoísmo, en el tener, en el poseer, en el usar, en lo fácil, en lo que no cuesta. El mensaje de Jesús va en un sentido totalmente opuesto. Dice: si quieres seguirme, tienes que renunciar, ojo, pero no dice a tus bienes, a las cosas que tengas, a tus gustos. Sí, a todo eso, pero antes que nada, a ti mismo. ¿Cuál es el llamado de Jesús? Amar a Dios sobre todas las cosas. Poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Y esto, hermanos, muchas veces no estamos dispuestos a hacerlo. Hay cristianos, o habemos cristianos, que podemos ser cristianos de barniz. Podemos decir: creemos en Dios, seguimos a Jesús, damos nuestra vida por Dios, pero en el momento de la prueba, en el momento de la verdad, muchas veces no somos capaces de renunciar a nosotros mismos,
a nuestros pecados, a la vida que llevamos para hacer que Dios entre en el primer lugar. Hoy Jesús nos dice, tienes que renunciar a ti mismo, tienes que tomar tu cruz y seguirme. Y sabes, aquí hacen una interpretación las señoras bien chistosas. Cuando las mujeres hacen teología, son súper graciosas. La cruz, adivinen quién es. Es el marido. No, pues fíjate que no. La cruz no es, tu marido no es la cruz que Dios te da, porque para empezar, Diosito ni te mandó que metieras ahí las narizotas, ni Diosito te lo presentó, no. El marido es la persona que tú libremente elegiste para unir tu vida. Que tú después lo conviertas en tu calvario, en tu infierno, es tu problema, que no debería de ser así. La cruz representa llevar con amor las dificultades propias de la vida. Miren, todos de alguna u otra manera sufrimos. ¿Conocen ustedes a alguien que nunca haya sufrido nada? No existe. Todos de alguna u otra manera sufrimos. Por el pecado, por el mal que hay en el mundo, por nuestros propios errores, alguna enfermedad, la muerte. Llevar la cruz, cargar la cruz, significa, así como Cristo tomó su cruz en obediencia a Dios y ofreció su dolor, su sufrimiento por nuestra salvación, así nosotros estamos llamados, hermanos, a cargar ese sufrimiento, esas incomodidades que conlleva la vida. Pienso, por ejemplo, en alguien que ha perdido un hijo, un ser querido, alguien que con trabajo lleva el sustento a su hogar, alguien que no tiene un empleo, alguien que no puede perdonar a alguien que le ha hecho daño. Jesús te dice, toma eso que te causa sufrimiento, eso que te cuesta, eso que te impide ser feliz, y sígueme. Y entonces aquí viene el mensaje fuerte, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, por el Evangelio. ¿No han escuchado ustedes a gente que dice, ¿qué vas a hacer a la iglesia? ¿Perder el tiempo? ¿Qué haces ahí metido en la iglesia? ¿Que no tienes otra cosa que hacer? A los ojos del mundo, las cosas de Dios muchas veces son una pérdida. Para nosotros que tenemos fe, sabemos que las cosas de Dios y Dios mismo es no solo lo más importante que tenemos que hacer, sino lo único que debería ocupar nuestro tiempo. Y Jesús se lanza con todo en contra de aquellos que desprecian las cosas espirituales. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo, dice, entero, si al final se pierde a sí mismo? Es una cachetadota para todos aquellos que se afanan en las cosas del mundo. Gente que hace del dinero, de las posesiones, del poder, de los honores, su Dios. ¿De qué te sirve? A final de cuentas, ¿para qué? Las lecturas del domingo pasado nos decían, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Para qué gastas tus afanes, tu energía, lo mejor de tu talento, si al final de cuentas le vas a dejar todo a alguien que no trabajó por eso? El Evangelio que nos decía, un hombre muy rico ganó una gran cosecha y dice, voy a tirar este granero, voy a hacer uno más grande, voy a meter ahí toda mi fortuna, beberé, comeré, me daré la buena vida. Pero fíjense bien,
nunca ponía a Dios en sus planes. Entonces dice Jesús: insensato, esta misma noche morirás. ¿A quién se le quedará todo lo que has trabajado? Ojo, y Dios no es que condene el tener bienes. Tener dinero, tener bienes materiales no es malo. Porque incluso en el otro extremo hay gente que ataca a la iglesia diciendo: la iglesia los quiere todos sumisos y pobres. No es cierto. Dios no quiere, ni la iglesia quiere, ni gente floja, ni gente mediocre, ni gente holgazana. Tanto es así que dice San Pablo: el que no trabaja, que no coma. Pero en la vida tiene que haber un balance, tiene que haber un equilibrio. ¿Qué decían nuestros abuelitos? Ni tanto que queme al santo, ni nada tanto que no lo alumbre. Hoy Jesús a eso nos invita. ¿De qué te sirve ganar el mundo si eso lo haces a costa de sacrificar tu relación con Dios? ¿De qué te sirve tener todo lo que tienes si al final vas descuidando tu matrimonio, el amor, la comunicación con tu pareja? ¿De qué te sirve un buen trabajo bien pagado si al final de cuentas la vida, la infancia de tus hijos se te está yendo de las manos sin que los veas crecer, sin compartir con ellos, sin conocerlos, sin amarlos? ¿De qué te sirve desgastarte tanto si al final de cuentas estás en un trabajo que está sacrificando no solo tu vida, sino también tu salud? ¿De qué te sirve estar trabajando horas extras y tener unos supercarros de lujo si al final el descuido que tengas de tus hijos no te va a alcanzar para pagar terapias, un centro de rehabilitación para una drogadicción, un alcoholismo de uno de tus hijos? ¿De qué te sirve si descuidas a tus hijos? Si a causa de tu descuido después tienes que lidiar con un abuso sexual de tus hijos porque los dejaste abandonados ahí a la ligera. ¿De qué te sirve todo lo que logras si al final te condenas? Porque el infierno es una realidad que existe, que es eterna y que es real. Pidámosle hoy, hermanos, al Señor que nos conceda la gracia de ver qué es lo más importante en nuestra vida. Ojo, balance. Decía San Benito: ora et labora, ora y trabaja. Decían los abuelos: a Dios rogando y con el mazo dando. Primeramente Dios, si Dios quiere, y trabajando. San Ignacio de Loyola decía: haz todo como si solo dependiera de ti. Échale muchas ganas, sabiendo que todo depende únicamente de Dios. Que el Señor así nos los conceda siempre en toda nuestra vida.